En 1991, un joven australiano llegó a Nepal con la ilusión de ayudar en un hospital y descubrir la majestuosidad de aquellas montañas. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más brutal de su vida. Como siempre, estaré pendiente a leer sus comentarios para saber qué piensan acerca de esta historia. En septiembre de 1990, James Scott, un joven australiano estudiante de medicina, escribió una carta muy especial que envió a un hospital en Katmandú, la capital de Nepal. Su intención era conseguir una plaza temporal para cumplir un requisito en su carrera y al mismo tiempo ayudar a personas que lo necesitaban. Pasaron los días, las semanas y los meses, pero la respuesta nunca llegó. Aunque, en lugar de rendirse, un año después decidió tomar un avión a Nepal y hablar personalmente con los encargados del hospital. Pero este viaje no lo realizaría solo, por lo que invitó a su gran amigo Tim Hopper, quien sin dudarlo aceptó. Justo antes de viajar, recibió la respuesta tan esperada. Lo habían aceptado y comenzaría su residencia a finales de diciembre de 1991. James, de 22 años, estaba en la cima de su vida. Estudiaba en una gran universidad, tenía excelentes calificaciones y estaba comprometido con una mujer con quien planeaba casarse al regresar a Australia. Aunque le costaba dejar atrás a su familia y a su prometida, estaba muy emocionado por la aventura que lo esperaba. A James le encantaban las actividades físicas, especialmente el senderismo, el ciclismo en terrenos difíciles y el karate, disciplina en la que incluso tenía un cinturón negro. Además, había competido en torneos importantes. Así que, como se pueden imaginar, James era un tipo atlético. Su entorno familiar fue definitivo para cultivar su personalidad. Era hijo de un destacado médico quien le inculcó muchos valores, entre ellos el respeto a la vida, la ciencia y la medicina. Por otra parte, su madre, una respetada maestra, a quien le recalcaba la importancia de respetar a sus semejantes y que, para cumplir sus sueños, debería de ser perseverante. La familia Scott era muy unida. Siempre en verano salían de vacaciones, compartían nuevas experiencias y, así, estrechaban sus lazos afectivos. Esto fue definitivo para incentivar en James la curiosidad de vivir nuevas aventuras. James era un destacado estudiante, inteligente y muy competitivo. Él participaba en la mayoría de las actividades tanto académicas como deportivas. Su meta era superarse cada vez más, demostrándose a sí mismo y a sus compañeros que todo era posible de lograr. Él sabía que solo bastaba proponérselo para cumplir sus sueños, y esto era lo que precisamente James se disponía a hacer. Cuando llegaron a Katmandú, en septiembre, con su amigo Tim Hopper, decidieron explorar un poco antes que comenzara su trabajo en el hospital. Los médicos y los enfermeros le recomendaron recorrer el Himalaya, una idea que a James le encantó. Aunque le apasionaban las caminatas, tenía un pequeño secreto: le aterraban las alturas. Por eso prefirió elegir senderos más accesibles dentro de la cordillera. Junto a Tim, eligió recorrer la famosa ruta Helambú, que podía durar más de 7 días. Para asegurarse de no tener problemas, contrataron a 2 porteadores y un guía. El viaje comenzó de maravilla, con paisajes impresionantes y un clima más cálido de lo esperado. Incluso se cruzaron con excursionistas que llevaban equipo ligero, lo que los hizo sentir que tal vez habían cargado demasiado. Tras unos días, decidieron enviar de regreso a Katmandú a los porteadores, el guía y parte de su equipo para continuar la caminata solo con lo esencial. La caminata había sido un éxito. Los jóvenes se sentían realizados ya que habían logrado este objetivo en un país extraño, el cual parecía lleno de muchas cosas buenas para ellos. De regreso a la ciudad, llenos de energía y sin pensarlo un segundo, comenzaron a planear una nueva aventura antes de que James iniciara su residencia, ya que ellos tenían muy claro que, una vez empezaran a trabajar, el tiempo que tendrían sería mínimo. Es así como ese diciembre de 1991, James y Tim iniciaron su travesía. El primer día fue perfecto. El agradable clima y las imponentes montañas se alzaban ante sus ojos, contrastando con el hermoso cielo azul. Al viaje se les había unido otro excursionista llamado Mark, el cual habían conocido recientemente y que, coincidencialmente, también era australiano. Esto los emocionó aún más. El grupo recorrió el sendero El Ambu, deleitados con el paisaje y compartiendo con otros excursionistas. Todo iba muy bien, hasta que decidieron tomar el desvío hacia la ruta Gosainkunda. Esto les cambió su destino drásticamente. Esta discusión, indiscutiblemente, fue un arranque de James, quien quería experimentar una aventura, pero creo que nunca se imaginó en cómo terminaría esta pequeña hazaña. El segundo día transcurría con normalidad, pero de un momento a otro el cielo comenzó a nublarse.
Sin embargo, el grupo decidió continuar su camino. Intentaban disfrutar al máximo del frío que los acariciaba y del espectáculo de las imponentes montañas. Paso a paso se alejaban de la civilización y se internaban en la naturaleza imponente. James estaba muy emocionado, quería recorrer la ruta de Gosaincounda, soñaba con disfrutar del famoso lago sagrado. Aunque los chicos no tuvieron en cuenta que, en la medida que ascendían, el clima empeoraba. La nieve comenzó a caer con fuerza y poco a poco cubría el sendero por el que transitaban. En su recorrido, el grupo se encontró a otros excursionistas, quienes les advirtieron que seguir por esa ruta los pondría en peligro. Pero, al parecer, los consejos fueron ignorados, pues fue aquí donde tomaron una decisión que alteraría su destino. Tim estaba muy cansado, sus rodillas estaban debilitadas por tanto esfuerzo. Por eso decidió regresar, pero James decidió seguir su camino con Mark, su nuevo amigo de trekking. Y aunque James estaba triste por su amigo Tim, ya que no los podía acompañar, lo despidió con la promesa de que pronto se verían en Katmandú en Navidad. Sin embargo, James cometería un gravísimo error, pues por equivocación le entregó a su amigo el mapa más reciente del área y su encendedor, algo muy vital en este tipo de excursiones. En la medida en la que avanzaban, el clima se hacía más implacable. La nieve se convirtió en una tormenta inclemente que los envolvía. Los excursionistas apenas podían ver al frente de ellos, y cuando menos lo esperaban, James y Mark perdieron de vista el sendero por el que transitaban. El frío golpeaba sus huesos, el viento empujaba la nieve directo a sus ojos, haciendo que la visibilidad ahora fuera casi nula. Y lo peor es que la seguidilla de errores no paraba. Después de hablar e intentar llegar a una solución, por razones poco lógicas, el par decidió separarse. Mark avanzaría y James retrocedería, pues él tenía la esperanza de encontrar el camino de regreso. Es así como, en un par de segundos, ambos excursionistas desaparecieron en la blancura de la tormenta. James miraba hacia el suelo intentando encontrar el sendero, pero desafortunadamente todas sus huellas habían desaparecido. Todo a su alrededor se había convertido en un tapete blanco. James caminaba y trataba, sin éxito, hasta que finalmente se encontró solo, sin señales que lo guiaran y, lo más triste, sin nadie que lo pudiera orientar. En los siguientes 2 días, James intentó seguir la ruta de un arroyo y por lógica creía que lo llevaría a un sitio habitado. Pero para James, la geografía del área era muy complicada. Había muchos barrancos profundos, torrentes helados y acantilados que lo bloqueaban en cada paso que avanzaba. Entonces, en medio de su desesperación, James pudo encontrar una gran roca la cual lo cubriría del viento y la nieve. Aquí decidió esperar a que pasara la tormenta. El joven trataba de recordar las lecciones de supervivencia que había tomado. Estaba muy asustado. La situación por la que atravesaba era implacable. No tenía comida y tan solo tenía 2 barras de chocolate que consumió en las primeras 48 horas. Además, su equipo era insuficiente para cubrirse del frío, pero él no perdía las esperanzas. Tenía que salir de esta situación como fuera. Él sabía que era muy importante consumir agua para mantenerse hidratado. Así que James derretía nieve en su boca, aunque a estas temperaturas congelantes esto era una tarea muy difícil y dolorosa. El frío hacía que el hielo se pegara en su lengua y cada sorbo de agua helada era un desafío. También intentó comer hojas de pino y bambú, aunque no tenía ni idea de que los pinos eran ricos en vitamina C, lo que le ayudaría a prevenir un resfriado. Y así, lentamente los días se convirtieron en semanas, pero James tenía algo muy claro. Debía mantener su mente ocupada para no tener pensamientos negativos. Afortunadamente, entre su equipaje llevaba los libros que serían su soporte emocional. Además, trataba de poner en práctica sus conocimientos médicos. El joven estaba muy pendiente de su deshidratación, observando el color de su orina y pellizcando su piel para ver si volvía a su lugar rápidamente. Debido a que no tenía alimento y estaba expuesto al inclemente clima, su cuerpo empezó a consumir sus reservas de músculo y grasa. Día a día luchaba contra el frío, el hambre y la desesperación. James empezaba a perder la batalla. Con el pasar de las semanas se debilitaba aún más. Intentaba caminar fuera del refugio, pero su cuerpo no le respondía. Fueron muchos intentos, hasta que logró avanzar 100 metros en 2 horas, pero como era de esperarse, su cuerpo colapsó. Vomitó y temblaba sin control. Y su mente le estaba pasando una mala jugada. Fue tanta su desesperación que en un momento tuvo la intención de acabar con su vida, y la mejor manera sería dejando de consumir agua. Pero cada que estos nefastos pensamientos cruzaban su mente,
La imagen de su hermosa familia le hacían desistir. Entonces, la esperanza aliviaba su espíritu. Además de esto, en lo más profundo de su corazón y mente intentaba practicar las técnicas y movimientos aprendidos mientras era estudiante de karate. Todo con el fin de distraer su mente del dolor lo más que pudiera. En un momento de desesperación, escribió una carta a su familia, pidiéndoles perdón por haberlos puesto en esta situación. Para no acabar con la poca energía que le quedaba en su cuerpo, James también intentaba dormir más horas. Era una buena alternativa, aunque sabía que quizá en algún momento no volvería a despertar. James sabía que su única esperanza era que un helicóptero lo encontrara, o que la nieve se derritiera con la primavera, la cual estaba a meses de que ocurriera. El pobre joven no tenía muchas opciones. De otro lado, su familia en Australia ya había dado la alerta. Su hermana Joan viajó a Nepal y organizó la búsqueda con un experimentado Sherpa. Los Sherpas son miembros de un grupo étnico de personas que viven en el Himalaya y trabajan como guías en expediciones de montañismo. Y aunque había pasado demasiado tiempo, todos seguían firmes en la misión de encontrar a James. Pasaron 43 largos días en los que la esperanza de reunirse de nuevo con su familia era más lejana. Pero precisamente ese día 43, su suerte cambió. Un helicóptero volaba sobre el refugio. Con las pocas fuerzas que le quedaban, James salió de la roca y sacudió muy fuerte su suéter azul. Entre los rescatistas estaban el australiano Tom Cruise. Cuando lo divisaron, de inmediato marcaron su ubicación. Aunque la felicidad fue un poco corta, ya que desafortunadamente el helicóptero no podía aterrizar debido al mal clima. Lo bueno fue que pudieron enviar un equipo a pie, el cual llegó al anochecer hasta el sitio en donde estaba James. «Namaste» fue la primera palabra que escuchó, un saludo que resonó como una melodía en su mente agotada. «¿Eres James Scott de Australia?», preguntaron los rescatistas. «Sí, soy yo», respondió James con lágrimas en los ojos. Luego se desmayó en los brazos de los socorristas. Los rescatistas estaban impactados. No podían creer que alguien pudiera sobrevivir por tantos días en las circunstancias en las que encontraron a James. Esa noche se quedaron con él. Le ofrecieron comida y le dieron ropa adecuada para que se cubriera del frío. Al día siguiente, cuando el helicóptero pudo ingresar al área, lo trasladaron al pueblo de Talú. Allí, muy ansiosa, lo esperaba su hermana, quien no paraba de llorar, agradeciéndole el gran milagro de encontrar a su hermano con vida. ¿Y recuerdan que su hermana había contratado los servicios de un Sherpa? Pues bien, para sorpresa de todos, el sitio exacto en el que el hombre dijo que estaba James, ahí lo encontraron. La recuperación de James fue lenta, pero al final logró recuperar toda su salud. James Scott no solo sobrevivió, sino que su historia se convirtió en una de las más impactantes de los aventureros del montañismo. Su resistencia física y mental, junto con el amor por su familia, fueron clave para aguantar hasta el rescate. Hoy, su relato sigue inspirando a aventureros y nos deja una lección poderosa. La voluntad humana es capaz de desafiar los límites más extremos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sobrevivirían en estas condiciones? De nuevo, gracias por ver esta historia, y si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos dos donde hablamos de otras historias impactantes. Y si sos fan de este contenido, suscríbete, regálame un me gusta y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontraremos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.